Buenas noches. Nos encontramos el día de hoy para tratar los temas referentes a regímenes societarios, tributarios y laborales. El tema que vamos a tratar es relativamente largo, entonces si por alguna razón, y no quiero hacerlo corriendo, por eso si por alguna razón hubiera parte del tema que quedara pendiente, lo completamos el día de mañana dentro del tema proceso de formalización. Esto es parte del proceso de formalización. Y como el tema proceso de formalización es relativamente corto, nos va a dar espacio para cualquier necesidad que nos genere de hoy. Para empezar, todos debemos tener en claro que los modelos societarios, tributarios y laborales son independientes el uno del otro. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo puedo tener un modelo societario, cualquiera de ellos que decidamos dentro de los que vemos, y este modelo societario no está asociado al modelo tributario que voy a utilizar. Y asimismo, sea el modelo societario y el modelo tributario que he decidido, tampoco se asocian al modelo laboral. Esto es algo que quede claro porque muchas veces he escuchado de las personas que han comentado conmigo, que han estado haciendo un proyecto, que van a un modelo societario determinado porque son microempresas, o que van a usar un modelo tributario determinado porque son microempresas. No necesariamente, o van a usar un modelo tributario laboral porque han usado un modelo societario determinado. Esto no es excluyente. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en claro es eso, y lo voy a repetir reiterativamente durante el tiempo que vayamos conversando, porque hasta ahora y en el tiempo que he dictado estos cursos de planes de negocios y de proyectos para tesis, siempre es uno de los errores más comunes que he detectado o que he enfrentado. Entonces, vamos a empezar con el tema de las sociedades. Nosotros podemos formalizarnos como personas naturales, y eso se llama negocio unipersonal o persona individual con negocio, donde hay un solo dueño propietario, la responsabilidad es ilimitada y no existe separación entre el patrimonio personal y el patrimonio. Y con uno o más dueños, responsabilidad limitada, separación entre el patrimonio personal y el patrimonio del negocio. Entonces, zona natural. Podemos adquirir creación de un negocio unipersonal, siendo dueños responsables del manejo del negocio. ¿Esto qué significa?
que XX de fulano de tal, esa es una persona unipersonal con negocio. La responsabilidad es ilimitada, es decir, que ante cualquier problema de deudas o de créditos o temas afines, el capital personal empresarial, o sea, y yo soy el empresa, yo tengo, es parte de lo que respalda la empresa. O sea, el funcionamiento del negocio personal depende de la vida del dueño o propietario. No es un negocio que sea heredable, o sea, una vez que fallece el propietario, el negocio desaparece. O sea, no desaparece, o sea, digamos, la bodega no cierra, pero alguno de los herederos debe crear una nueva empresa unipersonal para poder seguir gestionando el negocio. Cosa que no sucede en las sociedades, en los propietarios. Entonces, eso es lo primero, ¿ok? Ahora, dentro del tema de ventajas de la persona naturalmente, mantengo yo mismo una unidad rápidamente, reaccionar como una persona. Y hay un mínimo de reacciones que debo hacerle frente. Las limitaciones, la responsabilidad se extenderá a todo mi patrimonio, autos, etcétera. Eh, 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 dispongo de un capital limitado. Iniciarnos como persona jurídica es una organización que puede ser conformada por una persona natural, naturales o varias personas jurídicas. Realmente las principales que vamos a ver requieren 2 socios mínimo, ¿ok? Entonces partimos de varias personas naturales o varias personas jurídicas. La persona jurídica, a diferencia de la persona natural, no tiene existencia física, pero sí tiene existencia legal y debe ser representada por una o más personas. La persona jurídica tiene responsabilidad limitada, es decir, la empresa responde por las deudas y no los socios. O sea, el capital de la empresa y los activos de la empresa son los que garantizan las obligaciones de la empresa. No depende de la vida de sus fundadores. Básicamente, esto porque ya en una empresa en una persona jurídica, los derechos son hereditarios. Y para constituirse como persona jurídica, puede elegir entre 4 formas de organización, o sea, realmente son, llamemos 3, y una de esas 3 se amplía en 3 para crear la empresa, una individual y 3 colectivas o sociales. Nosotros tenemos que los beneficios de ser una persona jurídica es
participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedor de bienes y servicios. No tiene ninguna limitación para realizar negocios con otras empresas y competir en mercados nacionales e internacionales. Puede asociarse o conformar consorcios empresariales, tiene mayor facilidad para acceder al sistema financiero formal, puede participar en programas de apoyo a la microempresa y pequeña empresa promovidos y ejecutados por el Estado. En casos fortuitos que haya pérdidas, la empresa responde frente a obligaciones con terceros solo por el valor del capital aportado. Él o los dueños de la empresa conocen del rendimiento de sus inversiones a través de la evaluación de sus resultados económicos contables. Puede ampliar su capital social, incluir nuevos socios estratégicos o abrir nuevas filiales. O sea, nos da una serie de facilidades adicionales. Dentro de esto, para constituir una empresa o sociedad, como vimos en algún comentario anterior, hay que redactar una escritura de constitución y en una notaría, y debe contener, entre otros, el nombre del representante, que es la persona que va a representar a la empresa, el nombre de los accionistas, su participación accionaria, domicilio fiscal, o sea, dónde se va a ubicar la empresa y qué va a... y dónde se le puede encontrar, digamos, para efectos legales, donde recibirá la documentación. Una razón social, que es la denominación o nombre de la empresa, la cual se utilizará para los fines legales y tributarios. Y el giro, que también es llamado objeto social, se refiere a la actividad de la sociedad. Puede ser una o más actividades y que son las que justificarán el origen de sus rentas. Antiguamente se permitía decir en la escritura, se va a dedicar a esta actividad, a esta otra actividad, y cualquier actividad que su directorio decida. Hoy día eso ya no es permitido por la legislación vigente. Hay que marcar actividades. Si el directorio decidiera ampliar actividades adicionales, deben ser inscritas como ampliaciones de giro o de actividad, pero de manera específica. Entonces tengan eso en cuenta. Como persona jurídica, podemos seleccionar una empresa individual de responsabilidad limitada. Esta empresa tiene un solo propietario. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es la SRL, acá tiene un mínimo de 2 y un máximo de 20. Una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima abierta. Por eso les decía, son 3 y una de ellas se divide en 3. La última tiene la sociedad anónima abierta también. Y tienen algunas características que las diferencian. Entonces, es importante que analicemos perfectamente qué características diferencian a cada una, y de estas características que las diferencian, cuáles son las que a nosotros nos convienen para la gestión de la empresa que vamos a iniciar.
Entonces, la empresa individual de responsabilidad limitada se constituye por una sola persona. El capital de la empresa o conjunto de bienes a nombre de la empresa es del titular o dueño. La responsabilidad de la empresa, como digo, en esta parte empresarial y en las personas jurídicas, está limitado a su patrimonio. El titular de la misma no responde personalmente con las obligaciones de la empresa. La denominación. La empresa adoptará una denominación, un nombre, que le individualizará y será seguido de la empresa individual de responsabilidad limitada o la abreviatura EIRL. Ya saben que cuando ustedes ven empresa, como acá ponen en el ejemplo, Gladys Echaíz Moda Perú EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada. Esta empresa tiene como órganos el titular de la empresa, que es el máximo órgano de la empresa y tiene a su cargo la decisión de los bienes y la actividad. La gerencia, que es el órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa, es designado por el titular. O sea, el titular cumple las funciones de un directorio. ¿Ok? Y el titular puede asumir el cargo de gerente, entonces sería el titular gerente, lo cual es lo normal en este tipo de empresas porque son empresas de una sola persona, no son normalmente grandes empresas. Ahora, el siguiente modelo que tenemos es la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Acá el mínimo es 2 socios y no puede exceder de 20 socios. Los socios tienen preferencia para la adquisición de las aportaciones. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación. Además, debe estar depositado en una entidad bancaria o financiera del sistema nacional a nombre de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que si el capital social de la empresa es 10.000 soles, debe haber por lo menos 2.500 soles depositados en un banco a nombre de la sociedad. Dense cuenta que acá se habla de un depósito económico, la sociedad comercial de responsabilidad limitada no permite aportes en bienes. Todos sus aportes societarios son económicos. La responsabilidad de los socios se encuentra delimitada por el aporte efectuado, es decir, no responden personalmente o con su patrimonio por las deudas de obligaciones de la empresa, sino la empresa responde con su capital. La voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad. El estatuto determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo establecerse cualquier medio que garantice su autenticidad. O sea, cómo van a decidir, o sea, lo que en otras empresas, en otros modelos se llama la Junta General de Accionistas, acá simplemente es la Junta General de Socios y ahí se decide cómo van a ser las votaciones y cómo se decidirán las acciones a seguir en la gestión de la empresa. Es una alternativa para empresas familiares, o sea, esta era normalmente la alternativa para empresas familiares. Más adelante vamos a ver de que ha aparecido un modelo societario
que se creó con la idea de reemplazarla. Como suele suceder en nuestro país, muchas veces lo temporal se convierte en perpetuo y ese modelo societario existe hoy día y convive con la sociedad de responsabilidad limitada, la cual no ha desaparecido. La denominación igual, el nombre de la empresa, seguido por SRL o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Los órganos de la empresa, la Junta General de Socios, que representa a todos los socios de la empresa, es el órgano máximo. El gerente es el encargado de la administración y representación de la sociedad y puede tener un subgerente que reemplaza al gerente en caso de ausencia. ¿Qué otras características tiene? Una de sus características es que bueno, como lo dije, el capital no acepta aportes en bienes, sino solamente en dinero. No tiene directorio y no tiene directorio y básicamente es, como les digo, una empresa que nació con el concepto de ser familiar. Otra cosa, las decisiones de la Junta General de Socios se inscriben en registros públicos, lo cual la hace un poco tediosa en su gestión. Esa es una característica. Entonces eso lo deben tener en cuenta. La sociedad anónima cerrada, o sea, ya empezamos con las sociedades anónimas. Y como les dije, había una sociedad que nació con la idea de reemplazar a la sociedad. Igual, el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el estatuto disponga lo contrario. O sea, si yo quiero vender mis acciones, los socios tienen derecho a preferente adquisición. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones. Acá tienen que estar totalmente pagadas. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada pedí un 25% del pago. Acá tienen que estar 100% pagadas. Pero pueden ser pagadas en dinero o en activos. El capital social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes, acá lo dice, en bienes y o efectivo de los socios, quienes tampoco responden personalmente por las deudas sociales. La SAC, dado su tamaño, no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. Las acciones no son negociables en bolsa. Y igual, es una alternativa ideal para empresas familiares. Y surgió como reemplazo de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Pero como les decía, hoy día conviven ambas. Denominación de la abreviatura SAC. Los órganos de la empresa, Junta General de Accionistas, es el órgano supremo de la sociedad, está integrado por el total de los socios que conforman la empresa. El directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas.
conformado por un mínimo de 3 personas. En este tipo de sociedad es facultativo, no es obligatorio. Queremos que la empresa tenga directorio. Al hacer el estatuto de la empresa, lo ponemos. Si no, ponemos que el gerente general va a ser el que asuma las funciones del directorio, que es nombrado por la Junta General de Accionistas o por el directorio si lo hubiera, es el representante legal y administrador de la empresa. En caso de que si hubiera un subgerente, reemplaza al gerente en caso de ausencia. O sea, si se dan cuenta, hay diferencias. Acá uno puede invertir en dinero o en capital, o sea, o en bienes. Acá puede haber directorio, puede no haberlo. Ahora, una característica también que es importante es que las decisiones de la empresa se inscriben en los libros de la empresa. O sea, hay un libro de acciones donde si yo transfiero acciones, lo anoto en el libro de transferencia de acciones. No necesito inscribirlo en registros públicos. Para cierto tipo de operaciones, en algún momento se exige, pero ya se va con el libro y se inscribe todo lo que ha pasado en el tiempo de una sola vez. No es como la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que todas sus decisiones deben ser eh, inscritas en registros públicos. Las decisiones de la Junta General de Accionistas también se inscriben en el libro correspondiente de la Junta General de Accionistas, al igual que si hubiera un directorio, en el libro del directorio. De ahí nos queda, teníamos la sociedad anónima cerrada. Ahora tenemos la sociedad anónima. Se constituye con un mínimo de 2 accionistas y puede tener hasta 749 accionistas. Igual se constituye por los socios fundadores, se registra en la Superintendencia de Registros Públicos, social y los estatutos. Deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituir. Está constituido por los bienes que aportan mediante una declaración jurada. Es igual que la anterior en eso. Es una persona jurídica de responsabilidad limitada, lo que significa que los socios o accionistas igual no responden con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. Y al igual que la sociedad anónima cerrada, no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. O sea, no puede entrar a bolsa. Los órganos son la Junta General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad, está integrada por el íntegro de socios que conforman la empresa. El directorio conformado por mínimo 3 personas. En esta empresa el nombramiento de un directorio es obligatorio y lo nombra la Junta General de Accionistas. Y el gerente, que es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad. Y el gerente convoca a la Junta de Accionistas. Y nos vamos a la última, que esta ya yo creo que es informativa. ¿Por qué? Porque su tamaño es para empresas bastante grandes, que es la sociedad anónima abierta. Se constituye como mínimo con 2 socios. La sociedad anónima puede ser abierta cuando se ha hecho la oferta pública primaria de acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
También cuando la sociedad tiene 750 socios. Si se dan cuenta, esto es para una gran sociedad. Cuando más del 30% del capital social pertenezca a 175 o más accionistas. Cuando se constituye como sociedad anónima abierta. Cuando todos los accionistas, por unanimidad, aprueban la adaptación a este régimen, que es el artículo 249 de la Ley General de Sociedades. Los socios no responden con su patrimonio personal y las acciones de estas sociedades sí pueden estar inscritas en el mercado de valores. Ok, eso de alguna manera genera la diferencia. Cuando las acciones están inscritas en el mercado de valores, la opción de compra de dichas acciones no está priorizada hacia los accionistas de la empresa, sino que se comercian en bolsa al mejor postor. Y los órganos tienen la Junta General de Accionistas, que es el órgano principal y está conformado por todos los socios accionistas de la empresa. El directorio, que es nombrado por la Junta General de Accionistas, que está conformado igual como mínimo por 3 miembros, pueden ser socios o no de la empresa. El directorio es obligatorio. La gerencia general, que es un órgano nombrado por la Junta General de Accionistas o el directorio, puede ser socio o no de la empresa. ¿Ok? Hasta ahora vamos con esas características. El capital de la empresa se divide en acciones y se forma con el aporte que efectúen los socios, que pueden ser aportes en bienes o en efectivo. En el caso de aportes en efectivo, no es necesario abrir cuentas bancarias ni hacer depósito bancario como regla general. No existe monto mínimo para la conformación del capital. Puede realizar todo tipo de actividades sin restricción. Ojo, deben estar registradas en la Constitución. Régimen tributario, dependiendo de la actividad, puede acogerse al régimen general, al régimen especial, al régimen tributario MIPE del impuesto a la renta. No pueden acogerse al régimen único simplificado. Obligatoriamente sus acciones deben estar registradas en el mercado de valores. Y sus estados financieros son auditados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y esto de acá está en la Ley General de Sociedades, que es la 26887. Todas están ahí, ¿no? Pero esta está entre los artículos 249 al 262. Habiendo visto los tipos de sociedades, vamos a ver las opciones de regímenes tributarios que tenemos. Como yo les dije, no necesariamente el hecho de tener un tipo de sociedad determinado me obliga a tener un régimen tributario específico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo con cualquier sociedad puedo acogerme a cualquier régimen, lo cual de alguna manera me permite la operación normal de la sociedad. Ahora, vamos a ver bueno,
para decidir el régimen tributario, yo tengo que ver cuál es el nivel de ingresos que tendría la actividad y qué giro voy a tener, porque existen algunos que no pueden acogerse al nuevo RUS y al régimen especial. Acá tienen un resumen muy rápido de los regímenes tributarios, pero vamos a continuación a verlos detalladamente. Y un poco las obligaciones genéricas, que es declarar y pagar los impuestos oportunamente, emitir comprobantes de pago por la venta, solicitar comprobantes de pago por las compras y las demás obligaciones tributarias de una empresa. El primer régimen que tenemos es el nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS. Este régimen tributario está dirigido a las personas que tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales. Normalmente quienes se afilian al nuevo RUS son personas con negocio. Las sociedades no entran en el nuevo RUS. ¿Qué ventajas tiene el nuevo RUS? No lleva registros contables, solo un pago único mensual, no está obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales, y para determinar el pago único mensual deberá tener en cuenta los ingresos o compras mensuales, el que resulte mayor, ojo, y ubicar la categoría que le responda, a que corresponde, según lo que figura en la tabla. La categoría 1, ingresos o compras en soles hasta 5.000 soles. Entonces, con eso uno paga 20 soles mensuales de impuesto, como impuesto único. ¿Ya? Y la categoría 2 es si nuestros ingresos o compras en soles hasta 8.000 soles. Y la cuota mensual es 50 soles. Si nosotros excedimos el monto mensual de la categoría 2, o si los ingresos anuales superan los 96.000, deberán cambiar de régimen. O sea, tengan en cuenta que si un mes la supero, no es obligatorio el cambio de régimen en ese mes. Yo cambio de régimen una vez al año, digamos. Entonces tengan en cuenta eso. Igual para todos los otros modelos tributarios. Pero si ya al año superé los 96.000, ya tengo que ir pensando que voy a tener que cambiar a un régimen del tipo de un régimen especial de impuesto a la renta o un régimen MIPE tributario. ¿Ya? Existe una característica, y es que si yo el primer año, o sea, si yo yo vengo operando y un año me pasé de los 96.000, ya listo. Si el siguiente año estoy debajo de los 96.000, no pasa nada, no tengo que cambiarme. Yo me cambio al segundo año en que paso este monto normalmente. Y esto está hecho a propósito así, ¿por qué? Porque cuando veamos el tema del RER o del régimen
tributario. Lo que pasa es que una empresa, una microempresa, puede, por alguna característica especial, ganar alguna licitación estatal que le haga que durante un año tenga ingresos mayores, pero al siguiente año vuelve a caer a sus ingresos regulares. Segundo año de opción para garantizar que ya están en el nuevo régimen al que se van a pasar. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? En este régimen, como yo no tengo que llevar ningún tipo de contabilidad, sino simplemente ver la operación que hago y de acuerdo al tamaño de la operación que hago, pagar el impuesto que debo pagar, no requiero ningún tipo de apoyo contable. O sea, en este nivel no necesito un contador, ¿correcto? Simplemente por la suma de mis comprobantes de pago o de mis comprobantes de venta, yo determino y pago el impuesto. Estos impuestos cumplen una función cancelatoria, porque así como no presento una declaración mensual de impuestos, porque no llevo realmente ningún libro contable, tampoco presento declaración anual de impuestos. Entonces, cuando yo ya pagué el mes, yo me olvido del mes. O sea, guardo mi documentación, porque, ojo, y ese es otro tema que deben tener en cuenta. En la legislación tributaria, los documentos mantienen una vigencia de 5 años. O sea, en un periodo de 5 años, yo puedo ser auditado en cualquier momento. Entonces, se me permite, o sea, a la SUNAT se le permite durante los 5 años siguientes al ejercicio auditarlo. Entonces yo debo guardar la documentación durante 5 años. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Y eso funciona para todos los regímenes tributarios. ¿Correcto? Ahora, vamos a conversar un poco del régimen especial de impuesto a la renta, el RER. Este régimen tributario está dirigido a las personas con negocio y a personas jurídicas que obtengan rentas provenientes de actividades de comercio y o industria, entendiéndose por tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como a la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos cría y el cultivo y actividades de servicio. ¿Ok? Este régimen tiene la ventaja de que lleva 2 registros contables, un registro de compras y uno de ventas. Solo presenta declaraciones mensuales. O sea, uno presenta su declaración mensual, hace el pago correspondiente del impuesto a la renta del mes y del mes, y estos tienen carácter cancelatorio, lo cual quiere decir que a fin de año uno no presenta declaración jurada para regularizar el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? La manera como se determina el impuesto que debe declarar y pagar a la SUNAT, lo vamos a ver en la tabla o en el cuadro que está a continuación. El impuesto
a la renta mensual es el 1.5% de los ingresos netos mensuales. ¿Ok? O sea, ¿cuánto facturé yo? Le quito el IGB, me quedo con el ingreso neto, calculo el 1.5% de esos ingresos netos mensuales y eso lo pago a la SUNAT. Con eso yo ya no tengo que presentar declaración jurada anual. ¿Ya? Esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque si bien ese régimen yo recomiendo que tengan un contador, no es obligatorio que lo tengan. Pero, como digo, yo siempre lo recomiendo porque existen una serie de detalles en los cuales el contador siempre nos ayuda para evitar cometer errores. Y la SUNAT es muy perspicaz ante cualquier error que se pueda generar. Y el impuesto general a las ventas mensual es 18% como el de cualquier empresa. Una cosa que no les había mencionado, en el nuevo RUS uno solo emite boleta especial, yo puedo emitir boletas de venta, puedo emitir facturas, guías de remisión, o sea, ya no tengo limitación en los comprobantes de pago. En la documentación de la SUNAT figura que si los ingresos anuales, si se ha quedado así, superan los 525.000 soles, deberán cambiar de régimen. Originalmente se hablaba de que eran 150 UITs, pero se quedaron con la UIT de la época en que se creó este régimen y entonces lo han dejado como un número. O sea, si yo paso de 525.000 de ventas anuales, ventas netas, entonces debo cambiarme de régimen, ya sea al régimen MIPE tributario o al régimen general de impuesto a la renta. Para tratar los regímenes que siguen y por un tema de tiempo, yo lo voy a continuar mañana, que nos quedan el régimen MIPE tributario, que es un régimen relativamente nuevo, y el régimen general, y a continuación veremos los modelos laborales y iniciaremos el tema de del proceso de formalización. ¿Ok? A partir de este momento les pediría que me hagan consultas que tengan referidas al tema. Me gustaría saber qué preocupaciones tienen. O sea, ojo que normalmente estos son los temas donde más dudas y no necesariamente dudas, sino es donde más errores he detectado en los proyectos. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, en este momento me las hacen saber. Si no, tienen a su disposición mi correo o figari@hotmail.com o mi WhatsApp 999-40-9560. Si no hubiera dudas, yo quiero volver a hacer hincapié en esto. Nosotros hemos empezado viendo modelos de sociedades. Salvo el nuevo RUS con la persona individual con negocio,
En el resto de conceptos societarios de persona jurídica, no necesariamente se asocian a un modelo tributario en particular. Sergio, ¿puedes hacer la pregunta, por favor? Entonces tengan en cuenta eso. El modelo societario es una cosa, el modelo tributario es otra cosa, y el modelo laboral es otra cosa, no están necesariamente entrelazados. Entonces, me gustaría que tengan eso en claro para... a ver. Tú tienes tu RUC que está inactivo, ahora quieres activarlo, pero quieres cambiar el nombre de la empresa. Ahí tienes dos alternativas. Lo que sucede es lo siguiente, que hoy día sacar un RUC es tan fácil que si vas a cambiar el nombre de la empresa, vas a tener que cambiar toda la constitución de la empresa. Entonces, si ya cambiaste la constitución de la empresa, lo más fácil es que saques un nuevo RUC. Si lo que tú quieres es hacer historia temporal para efectos crediticios, el tema está en que cambiar el nombre de la empresa ya te hace perder esa historia. A ver, tienes una IRL y no has hecho ningún movimiento desde noviembre y tampoco has declarado. Mira, ese sí es un tema que normalmente, y por eso les digo, es importante tener un contador. Lo que tú tienes que hacer en una empresa es que mientras la tengas activa, tienes que declarar todos los meses. Declaras en cero, no pagas impuesto, pero tienes que presentar la declaración. Si no, estás en falta. Lo que deberías hacer ahora es una de dos. O vas y declaras en cero todos estos meses antes de que la SUNAT pitee, con lo cual probablemente no suceda nada, ¿ya? Y te evites cualquier sanción, o que pongas la empresa en baja temporal. Porque cuando tú pones la empresa en baja temporal, no tienes que declarar hasta que la reactives. Entonces son esas dos situaciones. Pero cuando una empresa está activa, tú tienes que todos los meses declarar, aunque sea en cero. ¿Ya? Yo tengo con mi señora una razón social, una pequeña SAC, que es un negocio de ella de catering, y estuvo activa varios años en que tuvo la concesión de alimentos de una empresa. Cuando terminamos eso, automáticamente la puse en baja temporal. De ahí se presentaron unas licitaciones para manejar la alimentación de unos eventos educativos que hubieron durante un periodo de tiempo determinado. La volví a activar. Terminaron esos, la volví a hacer poner por mi contador en baja temporal.
Y no pasa nada, o sea, yo la activo el mes que quiero y la desactivo el mes que quiero. Y entonces los meses que no estoy activo, no requiero presentar ningún tipo de declaración. Pero mientras la empresa esté activa, requieres declarar en cero. ¿Ok? Ahora, en el caso de Sergio, la pregunta es, ¿tu RUC está inactivo porque tú pediste la baja temporal o fue una baja de oficio? Porque ten en cuenta que cuando está en baja de oficio, después de cierto tiempo, la SUNAT ya no te permite activarlo nuevamente, ¿ah? Ahora, ese tiempo es relativamente largo, es más de un año, pero tienes que tener en cuenta eso. Ahora, tú puedes tener una empresa en baja temporal un año. Entonces, después del año la activas y la usas. Ahora, si pasa el año como baja temporal, lo que pasa es que la SUNAT te la pasa baja de oficio y ahí creo que tienes otro año más. Entonces no pasa nada. O sea, la empresa no desaparece. ¿Ok? Ahora, al activar la empresa, si es que por cualquier cosa el RUC desapareció, tú puedes hacer es crear un nuevo RUC, porque la razón social no se pierde y ya está en registros públicos. Lo que hay que tener cuidado es el tema tributario, porque el tema tributario es el que genera sanciones. El que existe una empresa y que no opere no hace perder su registro, pero que tengas una empresa y que no declare y no tribute, eso sí puede terminar en sanción. Entonces, por eso es importante tener un control sobre eso, sobre darla de baja o presentar la declaración en cero. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Bueno, por la hora que tenemos, eh, y viendo que no hay ninguna consulta adicional, mañana vamos a continuar. eh, Vamos a continuar viendo lo que es el régimen MIPE tributario, que es un régimen relativamente nuevo. Eh, a ver, Sergio, de activar el RUC puedes cambiar o usar cuántos rubros. Eh, Mira, al activar el RUC puedes cambiar o aumentarle rubros. Si no me equivoco, en la página de la SUNAT te aceptan hasta 3 rubros diferentes en una misma empresa. ¿Ok? Entonces puedes aumentarle rubros, no pasa nada. Justamente a raíz de este tema de la pandemia, y por las necesidades de reactivar el rubro exacto que yo tenía en mi empresa, era un rubro que en ese momento no se podía reactivar, pero además yo tenía otras alternativas de producción sin salirme de mi licencia municipal de funcionamiento y sin salirme de ninguna norma legal. Y entonces lo que hice fue aumentar ese rubro y empezar por ese lado la reactivación económica, aprovechando que la empresa tenía capacidad de hacerlo sin necesidad de hacer ningún otro trámite que simplemente aumentar el rubro en la SUNAT. Y lo hice. Entonces no pasa nada, eso sí se hace automáticamente. Eso entras a la página de la SUNAT con tu clave SOL y lo aumentas. No pasa nada. ¿Ok? Bueno.
Dada la hora, los tengo que dejar porque hay una conferencia que sigue a continuación en la misma sala. Y el día de mañana, como les digo, vamos a continuar con los regímenes que faltan y vamos a... continuar. La dirección la puedes cambiar sin ningún problema. ¿Ok? Eso no pasa nada. Mañana continuamos con con el tema y continuamos con más preguntas. Como les digo, ahora tengo que dejar la sala. Pero el cambiar la dirección no pasa nada. Y cambiarla de provincias a Lima tampoco. Ok. Muchas gracias. Nos vemos mañana.